Hola queridos padres de familia, profesores, bienvenidas a la séptima clase, séptima lección del módulo 1. Hoy vamos a ver todas las estrategias que tienen que ver con el desarrollo de un buen pensamiento. El desarrollo de un pensamiento que es realmente constructivo, que nos va a ayudar a nosotros y a nuestros hijos a crear hábitos de buenos pensamientos. Así que les he preparado una presentación, es algo como para salirnos de la rutina. Les doy la bienvenida y por favor veamos esta presentación que yo sé que les va a encantar. Muy bien, queridos papás, queridos profesores, vamos entonces a mirar cómo cambiar la mente inconsciente por una mente consciente. Y quiero que hagamos un ejemplo. ¿Qué ven ustedes en pantalla? Un sobre, muy bien, ustedes ven un sobre. ¿Por qué sabemos que es un sobre? Porque nosotros utilizamos los sentidos, utilizamos el olfato y sabemos cómo huele el papel, la mano para poder sentir el sobre, el gusto, el sentido del gusto porque pasamos saliva para cerrarlo, sabemos cómo se oye, sabemos cómo verlo, utilizamos todos los sentidos. Ahí viene, queridos papás y profesores, un momento en el cual los sentidos, y valga la redundancia aquí lo que voy a decir, producen los sentimientos. Ojo que no, sentimiento no es lo mismo que emoción, o sentimientos es lo que se siente, lo que usted siente a través de los sentidos. Entonces, si usted se siente triste, eso ya es una emoción. Un sentimiento es alguna acción que produce una emoción, pero primero es una acción. ¿Cómo se adquiere esto? Pues toda esta información va al cerebro, de hecho va al hipotálamo. En el hipotálamo se va a quedar por mucho tiempo de acuerdo a lo significativo que haya sido ese sentir cuando aprendimos. O sea, esa forma en que pasó por todos los sentidos, por tacto, por gusto, por olfato, por vista, ahí es donde va quedando mucho más interiorizado el aprendizaje. Entonces, cuando estamos en el colegio, el aprendizaje debe ser totalmente sentimental, por decirlo de alguna forma, y emocional también, pero eso lo vamos a ver en otro módulo. Aquí es que sientan por todas partes, que sientan en su cuerpo, que sientan emociones, que sientan a través de los sentidos todo conocimiento. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando somos pequeños empezamos a sentir, empieza la abuelita, sobre todo es la que dice, ese muchachito, muchachita tan linda, sacó los ojos del papá, y allá en la mente del niño o niña dice, entonces los ojitos no son míos, son de mi papá, ay, y sacó esa cabeza tan inteligente a la mamá, y entonces el niño para decir, ay, entonces tampoco es la inteligencia mía, y vamos descuartizando de pobre niño, pero resulta ser que, pues siendo exagerados, él empieza a sentir que no es él, que es parte de otro. Y ahí es donde empezamos a generar ciertos conflictos emocionales. Cuando se siente mucho, se crea una emoción. Cuando ya empieza el sentimiento a generar. Entonces, todos nosotros nacimos puros, pero la sociedad nos corrompió. Eso lo dice Rousseau. Pero cuando la sociedad nos corrompe, quiere decir es que en el proceso de aprendizaje vamos aprendiendo situaciones nuevas, ideas. Una idea es una situación que tú has visto y experimentado a través de los sentimientos. Pero cuando tú combinas ideas, te vas dando cuenta que hay algo más. Aquí quiero que hagamos el ejemplo del sobre. Tú ves el sobre, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si yo te digo a ti Manila? Voy a repetir la palabra, Manila. Aquí en Colombia se utiliza esa palabra con el sobre y para muchos de nosotros sobre de Manila es un sobre un poquito más largo, amarillo, que guarda papeles importantes. Ese es un sobre de Manila. Ahí hubo una asociación del sobre y de la palabra Manila. Pero para los que están fuera de Colombia, si escuchan Manila, pues van a decir, no, es la capital de Filipinas. Hay en otros países que la Manila es una cuerda. Hay barrios que tienen el nombre Manila. Si ven, diferentes contextos generan o proporcionan diferentes significados o diferentes ideas. No es lo mismo decir en Colombia chulo, que es un pájaro aquí negro grandote que es como un gallinazo, también lo conocen.
porque en algún otro país de Latinoamérica, creo que en Ecuador, chulo es una grosería. Entonces fíjense los contextos tan diferentes. Aquí mismo en Colombia, si tú vas a la costa atlántica, ellos no te dicen estoy enojado, ellos dicen estoy emputado, porque es su forma de decir las cosas. En alguna otra parte eso es muy grosero, se siente que están diciendo una grosería. Entonces, cuando utilizamos el sobre y le sumamos Manila, cogemos una idea que tiene un significado con Manila que genera otro significado. Así se construyen los nuevos conceptos y nuevas creencias. Ahora, como hice un ejemplo muy básico, ¿cómo sería cuando hablamos del amor? Pues cuando hablamos del amor, los pensamientos se van creando de acuerdo a lo que sentimos. Ahí sí había un mayor sentimiento de afinidad con el papá, con la mamá, habían emociones relacionadas, había toda la relación de los sentidos, se veía a su papá o mamá todos los días, se escuchaba la voz de su papá o mamá todos los días, se dormía, se abrazaba, se vivían todas las etapas desde los sentidos con las personas que amamos. Y si de pronto pasó algo que no debía ser, entonces genera una asociación de ideas, de rechazo, de tristeza, de nostalgia, de una cantidad de situaciones inimaginables, pero que cada persona, por eso somos tan interesantes, nosotros desarrollamos algo que se llama la verdad, y la verdad es tan relativa porque es de acuerdo a las experiencias que cada cerebro ha tenido. Entonces creamos conceptos y creencias. Por último, así en cuanto a ejemplos, en muchas de las charlas que yo doy, pregunto a los hombres para dejar claros los conceptos. ¿Qué siente usted por la mujer? ¿Cuál es el significado de la mujer para usted en una oración? Y ellos simplemente dicen, lindas, consideradas, amables, tranquilas, acompañadoras. Bueno, dicen una cantidad de palabras que son muy lindas. Pero si yo pongo a las mujeres y les pregunto, defina al hombre en una sola frase, entonces dicen coquetos, traicioneros, gallinazos, falsos, mentirosos, estúpidos. Otras dicen cosas muy buenas, pero casi siempre predomina es, lamentablemente, la parte negativa en el hombre. ¿Por qué? Porque las creencias, la idea que le generaron a la mujer de hombre en algún momento pudo ser, y digo pudo ser porque alguna de ustedes seguramente no tendrá esa idea, pero pudo ser el estilo de hombre de Romeo y Julieta, el hombre perfecto, cariñoso, dedicado, pero resulta ser que usted se llevó a la casa un tipo que erupta, que se tira flatulencias, que es sucio, que se saca cera de las orejas y todo ese tipo de cosas que para usted en su creencia inicial no es el amor que usted consideraba que debía ser. Y fíjense cómo como pareja muchas veces nosotros no compartimos ni creencias, ni comportamientos, ni enseñanzas, ni aprendizajes, porque nacimos en casas diferentes, a veces en culturas diferentes, y eso genera un problema de adaptación, de cambiar. Cuando digo adaptar, recuerden del cerebro plástico, tenemos que adaptarnos a la persona para entender por qué es así, qué justifica que se comporte de una manera específica. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Podemos tener 4 hijos y cada uno tendrá conceptos y creencias diferentes. Espero hacerme entender, queridas papás, mamás, profesores y profesoras. Cada uno de nosotros tiene esas creencias, esos conceptos que se van a convertir en hábitos. Hábitos, ojo, de pensamiento, hábitos de actitudes y hábitos de aptitudes. Son diferentes tipos de hábitos, pero que son siempre dirigidos por el pensamiento. El pensamiento tiene poder. Y este pensamiento lo controla o controla sus procesos el cerebro. Y el cerebro es clave porque es que el cerebro no es solamente esa parte fisiológica, sino que también tiene a la mente. Y en la medida que yo pienso, como decía Descartes, luego existo.
pienso, luego existo. Y es que es muy cierto. En la medida que yo más pienso y repito el pensamiento, se convierte en un hábito en mí y por lo tanto en una característica. Y eso me lleva a tener algo que llamamos la serie de hábitos o pensamientos que predominan en mi comportamiento, se llaman estado del ser. O sea que su estado del ser, llamémosla como comúnmente se conoce, identidad. Su identidad es la repetición de una serie de conceptos, creencias, significados que usted alberga en su cerebro, que ha repetido tantas veces que desarrolló su identidad. Y cuando desarrolla su identidad, pues estableció usted unos hábitos que son los que debe empezar a observar, que son los que tiene que empezar a ser conscientes. Ahí está cuando empezamos a cambiar la mente inconsciente por la mente consciente y establecer nuevos hábitos, hábitos que le van a permitir a usted ser mejor persona. Quiero que veamos un video que nos explica muy bien esta parte. Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo 2 dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Dottie y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? Hola, circulito. El miedo a lo desconocido, o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido, ¿cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. Nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por... ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay 12 monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay 2 dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? ¿Ah? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. ¡Para! ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Direcciones. No.
Sí, es que no hay más. ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea. ¿A qué es curioso? Lo que más tememos es lo que más nos emociona. Aquí yo les pregunto, ¿han tenido alguna crisis? ¿Se han sentido mal económicamente? ¿Han tenido una crisis amorosa, crisis financiera, crisis de valores, que se sienten solos, amargados? Cualquier situación que lo haya llevado al desespero es porque usted ha tenido unos hábitos que no son correspondientes a su realidad. La crisis, el fracaso que muchos llaman, es aquello que nos hace un llamado de atención para que revisemos los hábitos que no están equilibrados, que no están alineados con nuestra realidad y que nos afectan negativamente. Las crisis es porque nuestros hábitos llegaron a un punto tal que generaron una adicción química de esos neurotransmisores que ya vimos, y entonces ya hay una adicción al juego. Entonces me quedé sin plata y entonces empeñé todo lo que había en mi casa, y eso ya es una crisis. Una adicción al sexo porque yo me siento vacío pero no lo acepto y necesito estar con cuanta mujer u hombre se me atraviese por el camino para sentirme lleno, pleno, querido y aceptado. Y entonces de pronto me prenden una enfermedad, Dios no lo quiera, y ahí viene una crisis. Eso es una adicción también de aceptación en los mismos neurotransmisores que hablamos, en este caso la dopamina. Y vienen diferentes crisis de comportamientos, como por ejemplo cuando soy de mal genio, cuando culpo a otros por lo que me pasa a mí. Es que la culpa fue del Transmilenio, la culpa fue del metro, la culpa fue del clima, la culpa fue de mis papás, la culpa fue de mi expareja, la culpa es de mis hijos, la culpa es de mi jefe, y culpamos a todo el mundo. Ahí hay una adicción química, porque tú tienes que aceptar la responsabilidad de tu vida. Eres tú quien forma tus hábitos, eres tú quien construye tu vida y tu futuro. Así que cuando estás en crisis es porque algo tú, solamente tú, no estás haciendo bien. Y no le podemos echar la culpa a Dios, porque es que Dios nos creó puros y perfectos. El asunto es que la sociedad nos corrompió. El asunto es que nunca supimos hasta ahora cómo poder manejar, entender nuestro cerebro. Fíjense que cambian muchas creencias ahora. Hay personas que entran en crisis por necesidades emocionales, porque se sienten solos, vacíos, rechazados, no aceptados. Esto es algo que pasó en la niñez y esto es importantísimo, porque cuando esos complejos no se superan, pues quedamos con necesidades emocionales toda la vida, y hay que superarlos. Claro que tú puedes hacerlo ya adulto, haciendo consciente esto, observándote, perdonándote y perdonando a la ignorancia de pronto de tus papás en ese momento, perdonando a las parejas que te han hecho daño, perdonándote a ti por estar con esas personas, y obviamente aceptarte, valorarte, porque tú vales la pena. Y muchas veces las crisis se dan por ese deseo de ser aceptado, porque fuimos varios hermanos y no me prestaron atención, venga a ver, yo busco que otros me presten atención, o simplemente por esa necesidad de amor, porque nuestros papás no estuvieron suficiente tiempo pendientes de nosotros. Hay otro tipo de crisis que son las frustraciones en la identidad, que fuimos bajitos,
o que fuimos muy altos, o que fuimos gorditos, o que fuimos con huequitos en la cara. Mire, de la forma que sea, la gente no se acepta muchas veces. Por eso aparecen enfermedades como la bulimia, la anorexia. Por eso hay gente que se suicida, por eso hay gente que quiere cambiar y operarse todo lo que pueda, porque hay frustraciones frente a lo que es su apariencia física y también su identidad desde la psiquis, se sienten menos que otros. Pero aquí todo esto se da es por esa falta de educación emocional o por una educación permisiva, una educación que fue siempre hipócrita, que nos decían qué es lo que se debía hacer, pero que lamentablemente no se hizo. Y ahí es donde tenemos que parar un momentico, queridos papás y profesores, y empezar a pensar en un cambio. Aquí yo te digo, si tú no quieres cambiar, si crees que estás muy bien así, para y no sigas con esto. Pero si de verdad tú consideras que necesitas, aunque sea un minúsculo cambio en tu vida que te pueda hacer mejor, entonces continúa. Si vas a continuar, lo que hay que hacer urgente es rediseñar e implementar un nuevo proceso de pensamiento. Y lo voy a repetir, rediseñar e implementar un nuevo proceso de pensamiento. Eso no es fácil. ¿Cómo así rediseñar? Cambiar y hacer conscientes mis hábitos actuales, los que son nocivos. Y entonces tengo que empezar a pensar por qué. Cuando yo estaba cambiando mi concepto de la prosperidad, como ya les dije antes, en las creencias de mi familia, sin querer se manifestó que para ser próspero tenía que ser uno santo y puro, no cometer pecado alguno. Y resultó ser que yo me dije a mí mismo, pues esto no va a ser posible. Cada vez que yo me sentía pecador, entre comillas, me sentía que me iba a ir mal, o sea, tenía esa creencia que me va a ir mal si yo no me porté bien. Entonces, por muchos años yo no fui próspero, fue por esa razón, porque lamentablemente sin querer, porque es que los papás no nos quieren hacer daño, es que no tienen el conocimiento. Entonces a veces hay personas que se llenan de rencores, de traumas, culpando a los papás, pero es que los papás dieron lo mejor de sí. Es más, se los voy a decir en estas palabras, dieron lo que tenían, dieron con la misma moneda que fueron formados. No podían ser mejores. Entonces, ¿para qué los culpamos? Nosotros somos víctimas de víctimas y de víctimas. Entonces, por lo tanto, tenemos es que romper las cadenas nosotros, para que nuestros hijos sean libres, para que nuestros hijos vivan una vida plena, abundante, feliz y emocionalmente sana. Entonces rediseñemos nuestro proceso de pensamiento. Para esto necesitamos 4 columnas. La primera es, papás, esto es para ustedes, la formación en el hogar. Vuelvo, insisto, tenemos que formarlos bien en valores, en hábitos, en costumbres buenas, en procesos para alcanzar metas. Eso es lo que deben hacer los papás. Cuidar que sean éticos, que tengan valores. Esa es la formación. También el desarrollo cultural. Nosotros como país subdesarrollado, o en varios países de Latinoamérica que estamos similares, tenemos un desarrollo cultural todavía del criollo. Y el criollo es el que, por ejemplo, aquí en Colombia se usa mucho la palabra su merced. El su merced es un acontecimiento cultural de la época en que estaban los españoles en Colombia. Cada vez que pasaba un español con algún título, los campesinos tenían que hincarse, arrodillarse y decir, démosle paso a su merced. Y cuando se usaba el a su merced, es al título que tenía el fulano español, pero se nos quedó. Entonces nosotros, para ser humildes, aquí en Colombia se utiliza el y su merced sí dijo, y su merced sí pensó, porque es algo cultural que ya lleva con nosotros 500 años. Imagínense el desarrollo cultural. Entonces hay unos hábitos culturales que están tan metidos en nosotros como el subdesarrollo, como la pobreza, como quejarnos y no actuar.
Esos son unos hábitos culturales que debemos cambiar. Entonces esto es bien importante empezar a identificar qué son. También viene otro que esta es para los profesores, la educación cognitiva. La educación cognitiva es todo el aprendizaje que tenga el muchacho, que tengamos nosotros. Antes nos tocaba aprender lo que tocara, pero ahora hay una gran posibilidad de que el muchacho desarrolle el proyecto de vida, su propósito en la vida. Y cuando desarrollan el propósito en la vida van a hacer cosas maravillosas y además les van a pagar. Yo pienso que esa parte la he cumplido 100%. Siempre he hecho lo que me gusta y además me pagan, porque siempre me divierto es con lo que hago. Yo no trabajo, yo paso bueno todos los días haciendo lo que me gusta y eso es lo que debemos buscar. Y viene una educación emocional que es compartida, papás, sociedad, profesores. Tenemos que enseñarle a los jóvenes a sentir, a que sepan sentir, a que sepan encontrar lo que sienten y por lo tanto a analizarse, a observar qué están sintiendo, cómo están sintiendo, qué están sintiendo para poder tener una respuesta asertiva frente a ese tema. Obviamente todo esto nos va a dar un techo de educación y de cultura. Ese techo de educación y de cultura es lo que va a formar una nueva sociedad, pero es lo que, digamos, va a hacer que nosotros sepamos pensar, estando pendientes y concentrados de los conceptos de cada uno de los ámbitos que les he dicho, de las creencias que tenemos. Saber pensar es construirte, reinventarte, ser una persona que da ejemplo en todo, en el hogar, en la sociedad, que tiene conocimientos y que ayuda a otros tanto emocionalmente como se ayuda a sí mismo. Eso es saber pensar. Y cuando sabemos pensar, pues obviamente sabemos actuar correctamente. Miren lo que dice una frase: un pueblo educado y culto no será manipulado por sus gobernantes. Y algo así nos pasa. Una persona educada y culta sabe pensar, y si sabe pensar, sabe actuar. Y si sabe actuar, no está manipulada, porque sabe cuáles son sus derechos y sus deberes. Nuestra sociedad se está desboronando en algunos aspectos, y lamentablemente es porque no sabemos pensar. Y tenemos que pensar con auténtica calidad, para lograr los cambios que necesitamos en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra casa. Eso es lo que estamos buscando, queridos papás. Queridos papás, espero que esta lección haya sido de utilidad para ustedes. Démonos cuenta que el pensamiento tiene poder, como ya hemos dicho, y que podemos transformarlo, pero hay que empezar a crear nuevos hábitos, hábitos positivos, hábitos de aprendizaje. Quiero que tengamos en cuenta el video, ese video es clave, porque cuando el profesor Quantum va y habla con ese circulito que se convierte después en una esfera, eso tiene un significado grandísimo. La sacó de su zona de confort, la convirtió en alguien iluminado. Esa es la palabra, alguien iluminado. ¿Quieres que tu hijo se convierta en un ser iluminado? Enséñale a observarse, enséñale a manejar sus emociones, lo cual veremos ya en el módulo 2 que estamos próximos. Enséñale a entender el mundo, a tener hábitos buenos, a construir y ser mejor persona. ¿Quieres llevar a tus estudiantes al mayor logro en sus vidas? Crea proyectos que sean innovadores, que los saque de su zona de confort, que les haga pensar cosas diferentes para que logren el propósito, el proyecto de vida, el propósito de vida que cada uno tiene. Papás, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima lección.